Necesitamos ayudas, así que comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, sabemos que estamos corriendo hacia ese gran día. Y como usted mencionó en la Biblia, y acabamos de mencionar, el trabajo es grande, pero los trabajadores son pocos y necesitamos ayuda. Así que ayúdanos también ahora con el Espíritu Santo a generar un mensaje que todos escuchemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Martín, hay un par de paralelos interesantes en la Biblia acerca de la obra. Y creo, sabes, una vez que comienzas a involucrarte en la obra, te darás cuenta de que es de tal magnitud que no es posible abordar todas las tareas por ti mismo. Tiene que haber un esfuerzo coordinado y debe desarrollarse una pasión que solo puede ser inducida por el Espíritu Santo. La cuestión es que si estás constantemente en actividades seculares y ocupados en tu vida secular y haces la obra de Dios, solo de vez en cuando, como ves, cuando tienes tiempo, es diferente a cuando empiezas a darte cuenta de lo grande que es esta obra y te involucra plenamente en ella. Y siempre habrá obstáculos en el camino. Y el diablo rodará piedras en tu camino. Y nuestro primer impulso es, no puedo hacerlo. Sí, incluso Moisés dijo eso, no puedo hacerlo. El segundo es, alguien más lo hará. Incluso Moisés dijo, envía a alguien más. Y luego dijo, no puedo hablar. Sí. ¿Y no es Dios quien dio la lengua? ¿Cuántas veces escuchas? Pero no puedo hablar delante de la gente. Ok, entonces en su compasión, Dios decide, está bien, pondré a tu lado a alguien que domine mucho el idioma egipcio para que puedas hablar con Faraón. Entonces no te sentirás solo, sino que tú serás el líder y él será el segundo al mando. Ahora, eso también debe haber sido difícil, porque Aarón es mayor que Moisés. Y ahora este joven quiere decirte, bueno, un joven de 80 años dice qué hacer. Pero ya sabes, en su mente todavía es el hermano menor. Sí. Pero así es como funciona. Y eso tiene que ver con el carácter. Así que echemos un vistazo a este tema que queremos discutir. Por eso lo hemos titulado El trabajo es grandioso. Así que echemos un vistazo a alguna de las tipologías. Ofrendas para el templo. En Primera de Crónicas 29:1. Además el rey David dijo a toda la congregación, Salomón mi hijo, el único que Dios ha escogido, es todavía joven y tierno. Y la obra es grande, porque el palacio no es para hombre, sino para Dios. Martín, hay un templo por construir. Sí, ahí estaba el templo físico y el trabajo fue grandioso. Existía el templo físico y la obra era local. Aquí, al final de los tiempos, están los templos espirituales, porque Pablo dice, sois templo del Dios vivo, hablando a las iglesias, sí. Así que si vamos a ese texto en Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo peculiar, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que nuestro telón de fondo resume eso, ¿no crees, Martín? Resume en cierto modo que os atrae a su luz maravillosa. Ahí está. Y la gente viene hacia la luz maravillosa de todos los ámbitos de la vida, de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta luz representa a Cristo, ¿verdad? Soy la luz del mundo. Entonces tienes que llevarlos a Cristo. Pero Cristo viene con un paquete completo. Si me amas, guardas mis mandamientos. Al principio no fue así. Entonces, ¿cómo se vuelve al principio?
Bueno, hablamos de eso en el último episodio. Todo ha cambiado. El viejo hombre tiene que morir. Soy una persona nueva. Tienes que nacer de nuevo por el Espíritu. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la Biblia. Tu propia madre no te reconoce. Sí, así es. Martín, se necesitan personas que hayan nacido de nuevo para reconocer la grandeza de la obra y la importancia de difundir la luz. A lo largo de los demás criterios, eso también es parte de lo que hay que hacer para ser parte de la última generación. Sí, porque si uno quiere ser edificado en el último templo, el templo espiritual, esta casa de Dios que se está levantando, no solo hay que hacer una obra hacia afuera. No se trata solo de cuestión de los comedores sociales. Hay una regeneración y renovación espiritual que debe tener lugar. Si alguno de sus esfuerzos carece de un esfuerzo espiritual, ¿de qué sirve? Debe haber un corte de las piedras y somos piedra viva. Y algunas personas piensan, bueno, empezaré cuando termine el proceso. No, la obra empieza cuando empieza el proceso. Es decir, cuando sales de las aguas del bautismo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar y luego sacas un par de cera. Y a veces no para, no. Simplemente se vuelven más difíciles y la intensidad varía. Pero ahí es donde empieza. Y en este proceso de diseminar la verdad, cambiarte a ti mismo, te matizas y cuadra en la cantera de la vida. Te pules contra otras piedras, golpea contra otras piedras. Pero afortunadamente eso nunca nos pasa a nosotros, Martín. Nunca tendremos que tener conflicto de ataques, de cuadrar y matizar, ¿cierto? No, todo va de viento en popa. No sé de qué la gente se queja cuando intentan hacer la obra del Señor. No sé de qué se trata. Algunos parecen afirmar que han alcanzado la perfección. Ojalá estuviera en esa etapa. Pero bueno, dudo que haya estado siquiera en el ministerio. Algunos de ellos podrían estar en el ministerio. Y sabes, hasta que este cuerpo vil se haya convertido en su cuerpo glorioso, no podremos decir que nuestros problemas y luchas ya terminaron. Eso no significa que no debamos esforzarnos por lograrlo. Oh, debéis esforzaros por lograrlos. Porque solo aquellos que se esfuercen y busquen entrar por esa puerta estrecha a lo largo de ese camino angosto y pedregoso serán los que eventualmente estarán en el mar de vidrio. Y también en caso de que la gente haya entendido mal lo que acabamos de decir, todo esto se puede lograr solo a través de Cristo que obra en ti. Correcto. Aquí hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones de intereses educativos y de las conferencias en diferentes localidades y diferentes estados. Todos ellos deben prepararse como hombres representativos que tengan voz en la formulación de los planes que se llevarán a cabo. Debería haber más de 1, 2 o 3 para considerar todo el vasto campo. El trabajo es grande. Me encanta, ¿y a ti? No existe una mente humana que pueda planificar el trabajo que hay que hacer. Martín, si Dios no está en la obra, es mejor que no comencemos. No, así es. No nos unamos, ni siquiera vayas allí. Y Moisés se dio cuenta. Cuando le dijo a Dios, está bien, si nos va a dejar ahora, entonces simplemente nos quedaremos aquí porque no vamos a ningún lugar. Incluso a los discípulos, cuando Jesús le preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Entonces, ¿a dónde iremos? No hay otro camino. Y quiero decir que Dios no ha puesto ningún poder real en nuestras filas para controlar esta o aquella rama de la obra. El trabajo se ha visto muy restringido por los esfuerzos por controlarlo en cada línea. Tiene que haber una renovación, una reorganización. Se debe traer poder y fuerza a los comités que son necesarios.
Ahora, este es el punto que el mundo simplemente no puede entender. No pueden entenderlo. No, porque el sistema corporativo mundano es lo opuesto a esto. Completamente lo contrario. Entonces, no hay poder real entre nosotros. No tenemos más rey que Jesús. Eso significa que en este mundo tú y yo somos hermanos. Sí. Y eso significa que colectivamente tenemos una tarea e individualmente tenemos una tarea. Y somos responsables solo ante Dios, tomando en consideración las ideas colectivas de muchos. Es muy difícil, porque el egoísta dice, yo mandaré a mi forma, de mi forma. Lo vimos, por ejemplo, en las historias de las iglesias y los resultados de la misma. Así que en el consejo de muchos hay sabiduría. Pero si el consejo no pasa a la acción, entonces hay una escasez espiritual. Sí. Así que no hay poder real entre nosotros. Trabajemos como hermanos y hermanas. No hay ningún papa entre nosotros. Y nunca habrá un papa entre nosotros. Se debe considerar que el presidente y el director comercial tienen una responsabilidad conjunta. El trabajo es grande. Y si el negocio del financiero se lleva a cabo de manera que se desvíe de la simplicidad del trabajo, si el dinero se absorbe por el bien de las apariencias con el fin de que los hombres deben de dar el carácter al trabajo, la debilidad y no la fuerza resultará. En la junta directiva y los consejeros, 2 o 3 hombres no se unen para llevar a cabo sus propias ideas. Esto debe evitarse estrictamente, porque al seguir ese camino existe el peligro de que se cometa una injusticia. Bueno, Martín, cuando quieres trabajar en armonía con Dios, entonces debes trabajar según las líneas que Dios nos ha dado. No hay un poder real entre nosotros. Debe tener una junta que sea el órgano de tomas de decisiones finales. Y luego las aspiraciones individuales deben de dejarse de lado. Todo debe ser la idea colectiva del todo. Antes de continuar en ese sentido. Y nunca debemos olvidar la sencillez de la obra. Ese es un punto muy importante, la sencillez de la obra. La obra de Dios no es complicada. En cuanto lo complica, le está cometiendo una injusticia. Y no es arrogante, no. Es sencilla, no es arrogante, de buen gusto. Sí, está hecha de buen gusto y debe presentarse como una obra noble. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio. Nunca hubo un momento en que nuestros corazones estaban más serios que ahora. La obra es grande y el tiempo es corto. El final está cerca. La reprensión de Dios recae sobre toda autosuficiencia. Debemos caminar humildemente ante Dios y depender totalmente de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, vestido con las vestiduras de la justicia de Cristo. Entonces podremos presentarnos ante Dios. Por eso no debe haber egoísmo en esta obra. El egoísmo y el orgullo fueron la caída de Lucifer. Sin egoísmo, sin orgullo, sin poder real, superior, ni conceptos difíciles. El Señor dijo, no seréis, Señor, uno de los otros como hacen los gentiles. Debe haber una cooperación fraternal entre vosotros. Hay que estar de acuerdo y el trabajo es grande y hay que aprovechar los méritos de la justicia de Cristo. Es absolutamente la esencia de todo lo que tienes que hacer. Así que volvamos a nuestra tipología. Primera de Crónicas 29:2. Hasta ahora he preparado con todas mis fuerzas para la casa de mi Dios
Este es David hablando. El oro para las cosas hechas de oro, y la plata para las cosas de plata, y el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, las piedras de onice y piedras relucientes y de diversos colores y de todas clases de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿No era esa la casa física? Sí, el templo físico. ¿Vas a construir una casa espiritual o vas a construir con oro literal? No. ¿Qué significa entonces el oro? El oro es la refinación, debe ser el carácter, ¿verdad? ¿Qué significa la plata? La plata debe ser el carácter que ha sido purgado de la escoria, porque la plata hay que purificarla, sí, tiene que ser sacada, y su esfuerzo no es fácil, sí. ¿Había entonces bronce en el templo? Sí. Ahora, el bronce tiene elementos de cobre y de hierro, y todas estas cosas juntas, y es mucho más resistente, pero altamente muy pulidos pueden brillar como el oro. Sí. Oh, hasta los escudos y todo eso que llevaban los griegos brillaban. Sí, se muestra en el armamento militar de ellos, así que es parte del trabajo básico que hay que hacer. Pero la formación del carácter es lo primero, y es interesante que nunca se detiene porque siempre hay que volver a pulir la plata, el oro y el bronce. Y las cosas de bronce y de hierro, por las de hierro y de madera, por las de madera, y las piedras de ónices y las piedras para colocarse. Hay un nivel de trabajo en todos los niveles. No se trata solo del trabajo superior, también está el trabajo mundano que hay que hacer. Así que es un trabajo grande, es un trabajo enorme. Así que los reinos terrenales también tienen elementos de oro, plata, bronce y hierro. Pero están aquí como símbolos de egoísmo y de señorío sobre los demás. Lo que Dios desea es el verdadero metal del desarrollo del carácter. Por lo que dentro de esta casa habrá mucho tallado, escuadrado y pulido, porque es una casa viva. Sí, ese es un templo viviente. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Sí, si es así, aún no lo he notado. Entonces probablemente no estés haciendo tu parte del trabajo. Todavía está en el primer paso. No puedo hacerlo. Ok. Así que es un gran trabajo. Es un trabajo individual. Y hay diferentes niveles de trabajo. Puedes honrar el proceso realizando tareas simples. Y a veces eso es supervisado. Verás, ese es el problema. Si todos quieren hacer algo grande para el Señor y luego descuidan las cosas pequeñas que hay que hacer por Él. Correcto. Así que, Martín, la Biblia habla de ser probado en el fuego. Zacarías 13:9. Y haré pasar la tercera parte por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se refina el oro. Invocarán mi nombre, y yo los oiré. Diré, es mi pueblo, y dirán, Jehová es mi Dios. Así que, Martín, ser parte de este templo es una experiencia dolorosa. Sí, eso es todo. No esperes menos. Y si llegas, no huyas. No corras. Sí. Ok. Y la gente dice, oh, todo le está yendo mal. Debe estar haciendo algo mal. Tal vez todo le está yendo mal porque está haciendo algo finalmente bien. Y la gente dice, ya sabes, si Dios está de su lado, ¿por qué le pasan tantas cosas malas? Si Dios está de su lado, ¿por qué no deberían suceder estas cosas? ¿No les pasó a todas las figuras bíblicas? Así es, tal vez esté sucediendo porque Dios está de su lado. Ok. Entonces, servir a Dios es una experiencia gozosa y dolorosa. Combinada todo el tiempo. Entonces, retomamos la misma idea de Zacarías en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Te aconsejo que me compres oro probado en el fuego,
para que seas rico y tu vestidura sea blanca, para que puedas vestirte, y que la vergüenza de tu desnudez no se vea, y unjas tus ojos con colirios, para que puedas ver. Martin, ese es un proceso tan importante que debemos revestirnos de la justicia de Cristo, la cual se manifiesta por la obediencia a todos sus mandamientos. No solo los 10, sino todos los demás también. Lo hemos discutido extensamente. Parte del trabajo es grande. Hay una obra hacia afuera y hay una obra hacia adentro. Primera de Crónicas 29:3. Además, por haber puesto mi cariño en la casa de mi Dios, tengo de mi propio bien, es decir, su propia posesión, de oro y de plata, los que he dado a la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para la casa santa. ¿Puedes esperar, Martín, llegar a alguna parte si no estás dispuesto a sacrificarte? No, ni siquiera en el mundo secular. De ninguna manera. Si no estás dispuesto a sacrificarte y poner la mano en el arado, no funcionará de todos modos. No obtienes nada gratis. ¿Tienes que hacer necesariamente dinero físico? No. No. Puede ser tu esfuerzo. Pueden ser las oraciones que haces por otras personas. Puede ser la palabra de aliento, la mayordomía de tu vida. Puede ser hospitalidad, hacer que la gente se sienta cómoda. Hay muchas cosas que puedes traer a la casa del Señor y decir, Señor, esta es mi ofrenda. ¿Ser accesible es algo importante? Sí. ¿Quieres ser un recluso en la casa de Dios? No. ¿Esconderte detrás de cortinas y una puerta cerrada? ¿Quieres hacer eso? No es el camino de Dios. Hay momentos en los que debes apartarte y descansar un rato, sí. Pero Jesús siempre volvía con la multitud y se hacía disponible. De hecho, fue derramado como libación. Esas son todas las cosas que podemos hacer. Y si tienes medios, entonces debes estar preparado para dar esos medios para el llamamiento. Sí, algunos pueden hacerlo físicamente y otros pueden permitir que los demás lo hagan. Sí, por ejemplo, Nicodemo era un hombre rico. Y si no fuera por él, la iglesia primitiva habría estado en una situación desesperada porque él financió muchos de los programas de la iglesia primitiva. Entonces sí, necesitamos financiación, pero ¿es suficiente la financiación? ¿Es suficiente decir, ok, tengo medios, agregaré eso? No, porque no se pueden descuidar todas las demás cosas que lo acompañan, ¿ven? Eso es cierto, incluyendo el tallado y el escuadrado del propio carácter, sí. Así que no es un ejercicio filantrópico. Tienes razón. También tienes que ver con nuestro cambio. ¿Por qué lo haces? Y la mayoría de esas cosas que haces no aparecen en los titulares. No, si aparecen en los titulares, probablemente estés del lado equivocado de la valla. Ok, entonces, Primera de Crónicas 29:4. 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada, para revestir las paredes de las casas, el oro para las cosas de oro, y la plata para las cosas de plata, y para toda clase de obra hecha por manos de artífices. ¿Y quién entonces estará dispuesto a consagrar hoy su servicio al Señor? Martín, esa es una pregunta que debemos hacernos. Sí, porque eso es lo que acabamos de mencionar. Si simplemente das, ¿estás consagrado al servicio del Señor? ¿No le dice al Señor, al profeta, a quién enviaré? ¿Y qué responde ese profeta? Aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Eso debemos ser todos nosotros. Cada uno de nosotros debe responder a esa llamada. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.
Ok, ¿cómo conseguiremos a Cristo y le serviremos en la vida hogareña y en la obra misioneras en el extranjero? Si Él nos ordena que vayamos, habrá que levantar la cruz. Si el Señor ordena a alguien en su servicio que deje a sus familiares y parientes y a su gran círculo de amigos, eso interferiría con el verdadero servicio que Dios requiere, tanto en casa como en el extranjero. Debe haber autosacrificio por parte de algunos debido a la querida esposa e hijos. Pero Dios requiere precisamente esto de algunos. Otros pueden actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y llevarse a sus familias con ellos. Pero lo que el Señor exige es un servicio incondicional y anegado. El amor a Dios y la devoción incondicional en el servicio y su obra no disminuirá en lo más mínimo el amor por la esposa, los hijos y el hogar. Y debido a su amor por sus seres queridos, el verdadero misionero orará pidiendo sabiduría para realizar la obra como fiel siervo de Jesucristo. Por eso no todo el mundo está llamado a dejar la casa y su familia. Usted puede trabajar dentro del círculo de tu entorno, como se llaman algunos de ellos. Por eso también es importante no interponerse en el camino ni criticar a aquellos que son llamados a ir a servir lejos de sus familias o en otros países. Deberíamos apoyarnos unos a otros en este trabajo. Sí, quiero decir, si miras el espíritu de profecía, a menudo la misma Ellen White se quejó ante Dios de que no podía hacerlo ahora, porque ya sabes, ella tenía una familia con bebés recién nacidos y el Señor dijo: puedo resolver ese problema, tú puedes llevarte tu bebé si quieres. Y el bebé estaba enfermo y ella lo envolvió y lo puso debajo del sofá en medio del invierno y pensó, esto nunca va a funcionar, y el niño mejoró. Y en ese clima frío y helado, ella salió con su carro de nieve. Correcto. A veces te llama para hacer eso. En mi propia situación, hubo muchos que criticaron que descuidara a tu familia al hacer lo que haces. ¿Y piensan estas personas que fue fácil dejar el hogar, la familia, la esposa y a los hijos? No, no fue fácil. Pero Dios me bendijo de maneras asombrosas. Entonces no todo el mundo está llamado a hacer eso. Entiendo que eso haría que el mundo estuviera en forma caótica, pero si estás llamado a hacer eso, pon manos a la obra. Hazlo. Y si no estás llamado a hacerlo, no significa que no tengas trabajos que hacer. Por supuesto, y apoyas a ambos. Apoya a las personas a las que se les pide que vayan y apoyas a la gente que tiene que quedarse. Correcto. Así que continúa aquí, en Cartas y Manuscritos, y la esposa y los hijos pueden unirse a la obra misional en casa, todos atados sobre el altar con cordones de oro, todos unidos para hacer y sufrir por amor de Cristo. Si fuera necesario, encomendándolo todo a Dios como un creador fiel. Aquel que ama a Dios supremamente encuentra su corazón rebosante de amor por sus seres queridos. Y él sabe que el Dios a quien sirve bendecirá y santificará ese amor, porque sostienen sus manos y fortalecen su alma. Entonces, si haces la obra de Dios, entonces Dios se encargará de los asuntos que crees que serán descuidados. Y a veces, Martín, puede parecer que están descuidados. Eso es todo. Pero mientras tanto, Dios está obrando allí. Y Dios está usando incluso esas circunstancias para promover su obra y unir las cosas. Sigamos con Crónicas. Entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel y los capitanes de miles y de cientos, con los gobernantes de la obra del rey, ofrecieron voluntariamente. Así que, Martín, a aquellos que ocupaban posiciones de liderazgo deben dar el ejemplo. Eso es cierto. Deberían ser los primeros en dar. Es así. Es un ejemplo que el liderazgo tiene que hacer. Sí, ok. Entonces, tienes que apoyar el trabajo con tus medios. Tienes que apoyar el trabajo con tus esfuerzos. Y si está en una posición en la que tienes cierta autoridad en esta obra o lo que sea, entonces hay una doble porción sobre ti. Entonces no debes hacerlo de mala gana, sino de buena gana. Entonces verás,
Eso es muy importante, la ofrenda voluntaria. Porque, sin embargo, David estaba hablando de construir este templo. Y finalmente, cuando Salomón lo construyó, revisó una parte de estos trabajadores dispuestos, porque fue y buscó personas, esclavos, para venir y trabajar en el templo. Y acudió personas que no necesariamente estaban consagradas por Dios para hacer la obra. Y estaban interesados en hacerla por dinero. Exactamente. Entonces, esa es la ofrenda gratuita. La voluntad de hacerla, no para ganar ganancias. Escuché a un evangelista decir, Martin, que si alguna vez lo pusieran en una posición de alto liderazgo, inmediatamente despediría a todos los pastores del mundo entero. Lo despediría a todos. Y luego, después de 3 meses, seguiría trabajando. Y luego volvería a contratarlo a todos. Pero así es como lo harían los hombres. Pero así es como se puede ver quién está realmente consagrado para hacer la obra. Correcto. Pero Dios en su bondad no hace eso. Él te quiere a pesar de que no esté trabajando y que siga haciendo lo que estás haciendo. Es cierto, eso es cierto. No dejes que los demás te desanimen de hacer el trabajo. Pon tu fe en Dios y Él te ayudará. Entonces puedes decir, en lugar de no puedo, yo iré. Correcto. Y dio para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro y 10,000 dramas, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Y aquellos en quienes se encontraron piedras preciosas, las entregaron al tesoro de la casa de Jehová por mano de Jehiel Gersonita. Martín, ¿por qué la Biblia enumera estas cantidades? Es para demostrarte que estaban realmente dispuestos. No estaban dando de mala gana. Entonces el pueblo se alegró de haber ofrecido voluntariamente, porque con corazón perfecto ofrecieron voluntariamente a Dios. Y también el rey David se alegró con alegría, con gran alegría. Entonces, ¿hay alegría en este trabajo? Sí, seguro. A pesar de los abucheos y las malas palabras, sí, hay alegría. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores continuarán la obra que Él comenzó. Esforcémonos en ayudarnos y fortalecernos unos a otros. Buscar el bien de los demás es la forma en que se puede encontrar la verdadera felicidad. El egoísmo te convierte en una persona estrecha, Martin. El hombre no trabaja en contra de su propio interés al amar a Dios y a sus semejantes. Cuanto más altruista es su espíritu, más feliz es, porque está cumpliendo el propósito que Dios tiene para él. El aliento de Dios respira a través de él, llenándolo de alegría. Para él la vida es un encargo sagrado, preciosa a sus ojos, porque es dada por Dios para gastarlo en ministrar a los demás. Entonces, la verdadera felicidad llega cuando ministras a los demás. Y es un concepto difícil, a veces, de entender. Y ya sabes, en este mundo de mohos y frenesí de compras y todas estas cosas, ¿encontramos tiempo para reflexionar sobre estos aspectos espirituales? Sí, verás, la otra cosa es que, como hemos mencionado aquí, estamos hablando de un templo espiritual. Esta es la iglesia de Dios. Entonces, ¿estamos invirtiendo más en las cosas terrenales con un corazón feliz? ¿O estamos invirtiendo en la obra de Dios con un corazón feliz? Miremos nuestro telón de fondo nuevamente. La obra es grande y hay pocos obreros. Y nuestro texto era que debemos llevar a la gente a la luz y Cristo es la luz. Entonces, ves a la gente caminando hacia la luz. Ahora, algunas de ellas, ya sabes, puede que como las polillas no se sientan atraídas hacia la luz. Pero algunas de esas polillas también se destruyen cuando vuelan hacia las llamas. Entonces, tienes que apreciar la luz.
Debes entender de qué se trata la luz. Debes entender por qué quieres atraer a la gente hacia la luz. Es un mensaje tan profundo. Y luego tienes la oración de David a la asamblea, por lo cual David bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo: bendito seas el Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En otras palabras, siempre debes atribuir cualquier éxito a Dios, porque tuyo es todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todos. De ti proceden las riquezas y la honra, y tú reinas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está hacer grandes y dar fuerza a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te alabamos y alabamos tu glorioso nombre. ¿Esa es una oración profunda? Esa es la cosa. Él está bendiciendo a Dios y todo eso. Nunca se queja ni murmura. Y todo es de Él. Así es. ¿De dónde sacaste lo que ibas a dar? Ya sea un talento, un atributo o algo financiero. ¿De dónde lo tuviste en primer lugar? De Él en primer lugar. Es como cuando la gente da su diezmo. No le está dando tu diezmo a Dios. En realidad está retribuyendo lo que es suyo. La porción que es de Él. Así es, está dando una porción de lo que es suyo. Entonces, ¿cuál es el contraste de esta actitud y el resultado de la misma? ¿Qué es lo opuesto a esta actitud? En otras palabras, ¿qué es lo contrario? Nabucodonosor, Daniel 4:30. El rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para honra de mi majestad? ¿Ya ves por qué este hombre tenía que comer pastos? Sí. Creo que muchos de nosotros tenemos que comer hierba. ¿O te refieres a la dieta vegetariana, Martín? Como mencioné antes, ¿te da hambre cuando cortas el césped? No. Estamos en el lugar espiritual donde el rey Nabucodonosor estaba. Ok. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del ardor de su ira. Entonces, la actitud que encontramos en el rey Nabucodonosor es la misma actitud que encontraremos en la típica babilónica. Eso es cierto. Bueno, estaba pensando cuando mencionaste esto de comer hierba. Después de eso, su mente se aclaró. Entonces, esa dieta no fue tan mala, ¿verdad? Bueno, estás tomando un giro interesante allí. Pero hablamos de salud la última vez. Le daremos un respiro a la gente, ¿verdad? Ok, Martín, si tienes esta mentalidad, dime, en la Babilonia moderna, ¿tienes oro, plata, bronce, metal, piedras preciosas y todo ahí? ¿Sí? ¿Alguna vez has entrado a una gran catedral? No, en realidad no. ¿No has ido a una catedral? ¿Una gran iglesia? No, nunca he estado en el Vaticano. No, ok. Ok, Martín, no te has perdido de nada. No tengo intención de ir. Es mejor adorar bajo un árbol que estar allí y ver la pompa, la gloria y el brillo. Bueno, eso es lo que le pasó a Martín Lutero cuando llegó allí por primera vez. ¿Sí? Así que aquí tienes esta mentalidad que tenías el rey Nabucodonosor. La pompa y la gloria, pero es para gratificarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Pero quién soy yo? Dice David en Crónicas. ¿Pero quién soy yo? ¿Y cuál es mi pueblo para que podamos ofrecer de buena gana algo así, porque todas las cosas proceden de ti y de lo tuyo te hemos dado? Exactamente lo contrario. ¿No es exactamente lo contrario? Porque extranjeros somos delante de ti y peregrinos, como todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra, y no hay nadie que permanezca. Oh Señor Dios, nuestro Dios, todo este tesoro que hemos preparado para edificarte casa a tu santo nombre de tu mano viene.
y todo tuyo es. ¿Cómo inculcamos esa mentalidad? No puedes. Solo Dios puede. Y debemos permitirlo. También, Dios mío, sé que escudriña el corazón y te deleitas en la rectitud. ¿Puede entonces separar la formación del carácter personal del trabajo externo que debe realizarse? No. Es una vez más. Es como guardar los mandamientos. No puedes guardar los mandamientos para ser salvo. Pero cuando eres salvo, quieres guardarlo. Eso es lo mismo. Luego dice, en cuanto a mí, con rectitud en mi corazón, he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Y ahora he visto con gozo a tu pueblo, que está aquí presente, para ofrecerte voluntariamente. La conclusión, Martin, es que todos están involucrados en este trabajo. Y todo el mundo tiene un gran trabajo que hacer. Todos. Todos. Por Dios. Todos nosotros. Les daré un ejemplo. Estamos al final del año. Hay un año entero, el próximo año, en el que los puestos en la iglesia tienen que ser ocupados y la gente tiene que trabajar y trabajo que hacer. No permita que 2 o 3 personas tengan que trabajar solas. Todos tenemos un deber en el templo de Dios. Entonces el pueblo tuvo que ir y levantar las manos de Moisés también. Sí. El Señor ha indicado que su obra debe llevarse a cabo con el mismo espíritu con el que se inició. El mundo debe ser advertido. Campo tras campo debe ser ingresado. La orden que se nos ha dado es agregar un nuevo territorio. ¿No deberíamos, como pueblo, por nuestros acuerdos comerciales, por nuestras actitudes hacia el mundo, y guardaremos un testimonio aún más claro y decisivo que el que dimos hace 20 y 30 años? Martin, el trabajo es grande, sí. Y a veces sientes esta compulsión de que es necesario hacer algo, es necesario alcanzar el mundo. Y es por eso que estamos en Clash of Minds, no pensando localmente, sino internacionalmente. Y el trabajo debe llevarse a cada tribu, pueblo, nación, reino y pueblo y lengua. ¿Cómo haces eso? Todo tiene que ser traducido. Todo tiene que enviarse a diferentes países. Por eso comenzamos el trabajo en Europa, por ejemplo. Y desde allí tiene que ir a todas las naciones de Europa y más allá de Europa. Luego tenemos que tener la obra en Australia, tenemos la obra en Nueva Zelanda, tenemos que pensar cómo llegar a China y Japón, cómo llegar al Medio Oriente, cómo llegar a todos los sistemas religiosos del mundo. Es alucinante. Eso da miedo. El trabajo es grande. El trabajo es grande, pero verás, el trabajo fue grande incluso desde la época de David. Es así. Hay que introducir nuevos campos. Tienes que ir y hacer las cosas que crees que son imposibles. Solo comienza y Dios abrirá el camino. Entonces, el Señor restringió por nuestra actitud. El Señor haría grandes cosas por los trabajadores, pero sus corazones no son humildes. Si el Señor obrara en ellos, se enaltecerían, se llenarían de autoestima y demeritarían a sus hermanos. Así que, tan pronto como tengas un trabajo que hacer, el peligro es que te vuelvas altivo. Sí, eso es un gran problema. Entonces, cuando entras al campo o donde quiera que te unes a un ministerio o algo así, es importante recordar la voluntad de hacerlo. No de decir, oh, estoy insatisfecho, no estoy obteniendo de esto lo que quiero. Entonces, ¿cómo trata el Señor con nosotros? Ahora, el nombre de Pablo primero fue Saulo, luego se convirtió en Pablo, pero en realidad es el mismo nombre. Una es la versión hebrea y la otra la versión latina. Pero en las Escrituras se llama Pablo. Ahora, ¿por qué se llama Pablo? Eso significa que los atributos aplicados a ese nombre son importantes. Y el atributo a ese nombre significa humildad. ¿Sí? Ahora, Pablo fue el mayor maestro, aparte de Cristo, que jamás haya caminado sobre la tierra. ¿Sí?
Eso proviene del espíritu de profecía. ¿Eso se le podría haber subido a la cabeza? Entonces, ¿qué obtuvo? Se llevó una espina clavada en el costado. Dale un poco de humildad. Le dieron un par de cajas de frijoles, en otras palabras. Y lo mismo le pasa a aquellos que piensan que son las abejas reinas. ¿Sí? Entonces, el Señor tiene formas y medios para contratar este atributo de la humanidad que piensan que se han convertido en algo una vez que, ya saben, reciben competencia en algo. Tenemos que permanecer humildes, tenemos que darnos cuenta de que no somos nosotros. No es ningún poder inherente a ningún individuo en el que les permite hacer eso. Durante 40 años de mi vida, nunca trabajé para Dios. Entonces, ¿qué cambió? Algo tenía que cambiar. No pienso solo en algo. Bueno, todo tenía que cambiar. Correcto. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? ¿Debes obtener la gloria por eso? No, solo Dios, solo Dios. ¿Qué te cambió? Bueno, solo Dios y a ti. Y no hay tiempo para decir, ok, trabajaré en algunas cosas cuando Dios lo necesite. Puedes hacerlo ahora mismo. Ok. Continúa la historia. Oh Señor, oh Dios, de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, mantén esto para siempre en la imaginación de los pensamientos del corazón de tu pueblo. Y prepara su corazón para ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para guardar tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y hacer todas estas cosas. Y entonces, y hacer provisión de la que he hecho. Entonces, dale a Salomón, a mi hijo Salomón, un corazón perfecto, que guarde todos tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y entonces podrá construir. Sí, entonces podrá construir. Y esa es la única vez que puedes construir este templo. Ok. Llevemos esto al Nuevo Testamento, a la casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Martín, la tipología es tan hermosa. Primera de Reyes 5:17. Y el rey mandó y trajeron piedras grandes, piedras costosas y piedras labradas para echar los cimientos de la casa. Ahora, no podemos construir sobre ningún otro fundamento que no sea Cristo. Así es. Entonces todas estas rocas y piedras se refieren a Él. Y los que se edifiquen sobre Él serán a su semejanza. Entonces debieron haber adoptado ese carácter. Deben haber aceptado la justicia de Cristo. Entonces el yo debe morir. Y debe ser Él quien esté en la obra. Todo esto era de piedra costosa según las medidas de piedras labradas, aceradas con sierra, por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta el remate, y así por fuera hasta el gran atrio. Así que todo el edificio, desde los cimientos hacia arriba, tuvo que ser cincelado y escuadrado. Y arriba había piedras costosas, según las medidas de las piedras labradas y cedros. Y el gran atrio alrededor tenía 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, tanto para el atrio interior de la casa de Jehová como para el pórtico de la casa. ¿Puede alguien ser excluido si estas piedras son piedras vivas? No. Pero tendrás que trabajar un poco y pasar por algunas cosas. No siempre será fácil. No va a ser fácil. Y David dijo a toda la congregación, bendecí ahora al Señor nuestro Dios. Y toda la congregación bendijo al Dios de Israel, Dios de sus padres. Se inclinaron sus cabezas y adoraron al Señor y al Rey. Y sacrificaron sacrificios al Señor y ofrecieron holocaustos a Jehová al día siguiente de aquel día, 1000 novillos, 1000 carneros y 1000 corderos con sus libaciones y sacrificios en abundancias para todo Israel. Esos eran los físicos. ¿Qué serían los espirituales? Todo aquello por lo que has pedido que te sacrifiques a la obra de Dios. Cada talento que tengas, todo debe estar en armonía con Dios.
Martín, no puedes hacerlo si no estás convertido. No, no puedes. Así que si no sientes la necesidad de hacer ninguna de estas cosas, entonces debes arrodillarte. Necesitas decir, Dios, cambia mi corazón. No puede hacer nada del yo ahí dentro. Quítalo, quítalo. No lo quiero, no lo quiero. No quiero ser parte de esto. Y entonces Salomón fue ungido como rey. Y comí y bebí delante del Señor aquel día con gran alegría, y proclamaron rey por segunda vez a Salomón, hijo de David, y lo ungieron ante Jehová por gobernador principal y a Zadok por sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor, el rey David, su padre, y fue próspero, y todo Israel lo obedeció. Aquí hay un tipo de Cristo. Sí, esto es lo que tiene que pasar. Y no se puede adorar sin obedecer. Van de la mano. También vimos eso en el anterior. Y en Hechos capítulo 5 dice el Espíritu Santo que es dado a los que le obedecen. Si la gente mirara ese atributo, muchos de los espíritus falsificados quedarían expuestos. Eso es fácil, porque no puedes tener el Espíritu Santo si tú no guardas los mandamientos. Eso es claro. Ok. Y todos los príncipes y los valientes y también todos los hijos del rey se sometieron al rey Salomón, y Jehová engrandeció sobremanera a Salomón ante los ojos de todo Israel y le confirió tal majestad real como nunca la había tenido ningún rey antes de él en Israel. Esta es la tipología del más alto nivel, independientemente de la apostasía de Salomón más tarde. Este es el tipo que tiene que ser alcanzado. Y entonces murió David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en una buena vejez, lleno de días. Martín, este verso me hace sentir increíblemente incómodo. Porque no era muy mayor. Él tenía 70 años, de hecho. Este verso me asusta. De riquezas y de honra. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro del vidente Samuel, en el libro del profeta Natán y en el libro de Gad, el vidente. Con todo su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de los países. ¿Sabes lo que es interesante para mí, Martín? Es que el libro de Samuel el vidente, y el libro de Natán, y el libro de Gad, no están en la Biblia, ¿correcto? Pero hubo profetas para esa época, y por eso fueron considerados libros esenciales para los hijos de Israel, ¿correcto? Entonces tenían una autoridad. ¿Podría haber libros proféticos que no sean parte del canon y que puedan ser tan esenciales en el tiempo que vivimos? Sí lo hay. Lo hay, con seguridad. Ahora, Martín, lo que es muy importante si tienes tales libros, que debe haber una armonía absoluta con todo lo que dice la Biblia, ¿correcto? No pueden estar en alguna armonía, como hemos mencionado, como el libro de No. No se puede tener una parte en línea con la Biblia y otra parte totalmente contraria, ¿correcto? Así que, Martín, aquí está la situación en el Antiguo Testamento, donde se construyó un templo físico. Y se mencionan profetas que no están sus libros en la Biblia. Y se mencionan como importantes para escuchar y tomar nota. ¿Sí? También Dios en su iglesia de los últimos tiempos también brinda un testimonio. Leímos antes cuán importante es la ley, los testimonios y los estatutos. Ok. Entonces, la iglesia del fin del tiempo, estamos hablando del templo espiritual que se ha estado construyendo durante 2000 años. Y creo que estamos en la reunión final. Y la reunión final viene después de que Babilonia haya caído y multitudes estén atrapadas en el sistema babilónico.
Así que aquí hay una gran obra que debe llevarse a cabo para llamar a un pueblo a salir de Babilonia. ¿Es nuestra tarea? Esa es nuestra tarea. ¿No es tan importante que le digamos a la gente quién es Babilonia? Lo es. ¿No es importante hablar de las corrupciones que han entrado en Babilonia? ¿Y por qué la gente debería salir? ¿Sí? ¿No es importante decirles a qué deben irse? Seguro. ¿No es importante que la ley y el testimonio adquieran protagonismos? Eso es parte de Apocalipsis, para ser calificado parte de la iglesia remanente. ¿No es importante que se predique nuevamente el Evangelio eterno porque ha sido dividido en porciones no eternas? Eso lo reciben el mensaje del primer ángel. ¿No es importante que advirtamos contra la marca de la bestia? Sí, lo hemos hecho en el mensaje del tercer ángel. ¿Es importante que hablemos de la justicia de Cristo? No solo para todo el cuerpo, sino también para el individuo también. Seguro. ¿No es importante que digamos cuán importante es que la justicia de Cristo se manifieste en tu trabajo para que la gente pueda ver que tiene la verdadera justicia, no la espuria? ¿Sí? ¿El mundo sabe sobre esto? ¿No? Es un gran trabajo que hay que hacer. Es la gran y última obra. ¿No es ahora el momento de ponerse manos a la obra? No hay mejor momento que ahora. Así que este es nuestro llamado. Hermanos y hermanas, en Cristo, y todos los que están familiarizados con la obra para este tiempo, es hora de poner el hombro al volante. El trabajo es grande y los obreros son pocos. Que el Señor les impresione sobre qué papel usted y yo y todos los involucrados debemos desempeñar para este tiempo. Oremos. Padre Celestial, da miedo ver cuán grande es la obra y cuán confundido está el mundo. Y sabemos que habrá gran oposición, porque Babilonia nunca reconocerá que ha caído. Es de su naturaleza decir que no ha caído y es el camino a la salvación. Pero sabemos que es el camino a la perdición y es necesario advertir a la gente. Señor, ayúdanos a todos a poner las manos al volante y a producir ese gran fuerte clamor para que la gente pueda ser advertida y el firmamento pueda retroceder como un pergamino y Cristo descienda y venga a buscar a su pueblo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.